2 segundos. En este preciso momento dio la orden el árbitro, movió la pelota al equipo de Carapeguá, ya está en marcha el compromiso y lo vivimos a través de la señal de Tigo Sports. La división intermedia. Mete la pelota profunda sobre territorio del Tacua. Arriba Torales, peina Torales. Llega el jugador de Carapeguá, cayó falta, dice el árbitro. Penal. Si tiene que ser penal, si es infracción, fue dentro del área. Pena máxima, termina marcando el árbitro del partido. Y aquí Carapeguá tiene la magnífica oportunidad de abrir el marcador. Penal. Se viene la pena máxima. Benítez para el primero. Benítez para el primero. A ver, con pierna derecha. Benítez frente a frente con Marín. Camina Benítez. ¡Fue gol del cuadro carapegüeño! De tiro libre penal. Excepcional la definición de Marcos Benítez al ángulo del arquero. 22 minutos de la primera etapa. Bustos el pintado de amarillo en el equipo carapegüeño. Se viene el tiro libre cerrado. Cabezazo, mano penal. Mano penal. Mano penal. Nada que reclamar de Torales. Esa fue la mano. La peinada de Roa. Y la mano del delantero Jefferson Torales, que estaba en su afán de defender. Le va a pegar Godoy. Se viene el tiro libre penal. Arranca Godoy de zurda. Autorizó el árbitro Blas Medina. Diego Godoy le pega. ¡Fue gol de Tacuarí! Lo empató el equipo de Grana. 7 minutos del segundo tiempo. Diego Godoy de tiro libre penal. De zurda fuerte. Engañó al arquero. Remate cruzado y la paridad en el partido. Queda arriba para que gane Mendoza. Jiménez. El pase para Cañiza. Atención, puede venir el remate al arco. Le pegó, lo tenía muy encima de su marcador. Ojeda que termina regalando esta contra para el equipo de Tacuarí, que viene ahora con este remate al arco. ¡Golazo! ¡Gol de Tacuarí! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Acaba de hacer Gustavo Juárez. Gustavo Joel Juárez, el remate potentísimo. Un tiro del jugador carapegüeño, lo tenía muy encima su marcador, propició la contra. ¿Y qué contra metió Juárez? Y en lo que sabe, con ese olfato goleador, termina clavando el remate esquinado con mucha precisión. Golazo para el equipo de Tacuarí, 40 minutos de la segunda etapa. Fíjense dónde empieza la acción, el gol de Tacuarí, que puede significar incluso la victoria. Ya en los últimos minutos del partido, corrida desde su propia cancha, con un equipo que estaba lanzado al ataque como era Carapeguá. El contragolpe, los cambios. Había arrancado por derecha, después de estos últimos cambios pasó a jugar por izquierda y es por allí donde encuentra. Recupera el Tacua, va a terminar el compromiso. Pelota fuerte que sale por un costado. Y Blas Medina marca el final del partido, señoras y señores. Ganó Tacuarí. Tacuarí es puntero de la división intermedia. Derrotó a Carapeguá por 2-1 con el gol que ingresó en la parte complementaria. Gustavo Joel Juárez.